Esta noche conversamos con el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Estamos cansados pero muy contentos llegando de Valparaíso. Ministro, ¿qué le parecieron las reacciones al paquete de medidas COVID que anunció ayer el gobierno? Incluso desde el propio oficialismo hubo algunas críticas, que era complejo, que necesitaba un manual de instrucciones. ¿Qué le parecieron esas reacciones? Bueno, lo primero que nos llamó la atención es que el proyecto todavía no estaba ingresado y ya escuchábamos algunas críticas que a veces se han hecho recurrentes, que hay letras chicas, que el gobierno no entiende a la ciudadanía. Y la verdad que la invitación es a que tengamos una discusión de buena fe. Podemos tener diferencias, pero todos queremos lo mejor para los chilenos. El gobierno, los parlamentarios, todos nos ponemos la mano en el corazón y empatizamos con las familias. Así que todo ese tipo de lenguaje, de epítetos, yo creo que es bueno excluirlo. Lo segundo es que estuvimos todo el día explicando con total detalle en qué consiste este paquete de ayuda a las familias y creemos que todas esas desconfianzas van siendo vencidas. Y además, también creemos que se está tratando de generar una confusión que obedece básicamente un punto político. Se ha estado diciendo que se requiere un tercer retiro del 10% porque la ayuda a la familia no serían suficientes. Son conversaciones, Álvaro, discusiones completamente distintas. Quien quiera justificar la posibilidad de un tercer retiro, bueno, dará sus razones, explicará por qué arruinan las pensiones, pero no es justo decir que ello es necesario porque el paquete del gobierno no sea suficiente. Vamos al 10%. ¿El gobierno va a ir directamente al Tribunal Constitucional? ¿Cuándo va a ocurrir eso? Bueno, nosotros hemos dicho básicamente dos cosas respecto al tercer retiro. Primero, que es una política muy regresiva. Los más vulnerables ya no tienen fondos que retirar, desde luego ascienden a casi 3 millones de personas. Además, también hemos dicho que afecta a las pensiones. Yo creo que llegó la hora de aprobar el proyecto de pensiones, empujar el nuevo pilar solidario, más que fomentar tercer retiro. Y finalmente, como a su pregunta, por supuesto que el gobierno va a hacer uso de su prerrogativa y su deber constitucional de llevar un tercer retiro al Tribunal Constitucional. Pero quiero decir algo sobre este respecto. No hay que jugar con las expectativas de las personas. Hay 6 proyectos sobre el tercer retiro. Eso obviamente lo que busca es generar un punto político. La inmensa mayoría de los chilenos sabe que es muy probable que el Tribunal Constitucional no permita un tercer retiro. Entonces, ¿por qué gastamos tiempo legislativo en esa materia y no nos enfocamos en políticas públicas que sí sabemos que van a llegar a los bolsillos de las familias, particularmente el paquete de ayudas que anoche anunció el presidente de la República? Ahora, ¿en qué momento se recurriría al TC? ¿Van a esperar que el proyecto siga avanzando en los próximos días? No, nosotros recurrimos al Tribunal Constitucional una vez que este proyecto pudiese avanzar. Hoy no ha sido votado ni siquiera en general en comisión, pero naturalmente que ejerceremos esta atribución y en más, esta obligación constitucional de ir, de recurrir, porque no nos parece que sea la forma de legislar. ¿Y esta vez no va a generar el gobierno un proyecto propio como sí ocurrió para el segundo retiro? No, nosotros estamos enfocados en que lo que se requiere ahora son ayudas estatales, Álvaro, para las familias. Por eso es que nosotros a veces nos sorprendemos con algunas ideas alternativas. Lo que estamos haciendo es un esfuerzo fiscal. Los recursos están saliendo de los chilenos, del fisco, y no de los ahorros individuales de las personas, y eso hay que valorarlo. Y en esto yo quisiera recordar que hace casi un año se presentó el primer paquete de ayudas por la pandemia. El entonces ministro de Hacienda dijo algo. Cuando se le criticó que no estaba tirando toda la carne a la parrilla, dijo, mire, yo no sé cuánto va a durar esta pandemia. No es descartable que tengamos que volver a auxiliar a las familias chilenas. Y aquí estamos, un año después, teniendo que nuevamente ir en ayuda a las familias. Entonces, cuando se nos piden rentas universales, en fin, el gobierno tiene que ser responsable. No sabemos cuánto va a durar esta pandemia. Por ejemplo, a todos aquellos que proponen una renta universal mientras dure la pandemia, yo les hago la siguiente pregunta. ¿Saben cuánto va a durar la pandemia? No lo saben, nadie lo sabe. Y si no lo saben, no podemos incurrir en políticas públicas cuyo costo ni siquiera conocemos. Lo último sobre el 10%, está el antecedente del primer retiro que el gobierno promulgó sin recurrir al Tribunal Constitucional. ¿Ese podría ser un elemento que podría jugar en contra del gobierno ahora? Al contrario, nosotros recurrimos a propósito del segundo retiro y lo que vamos a hacer ahora es repetir justamente esa herramienta. Volviendo al paquete de medidas por el COVID, ¿habrían esperado un apoyo más efusivo, más elocuente, por lo menos de los candidatos de la centro-derecha, de Chile Vamos, considerando, por ejemplo, que hoy día los candidatos Lavín y Desbordes insistían con el fondo de cesantía, incluso van a trabajar en conjunto sobre eso? A ver, lo primero es decir que nosotros estamos siempre abiertos a las críticas, a los comentarios, a las mejoras que se puedan hacer a los proyectos. Lo que no nos parece razonable es que no nos atribuyamos la buena fe respecto del otro, que se hable de letras chicas, de insensibilidad.
todos los chilenos queremos lo mejor para nuestros compatriotas. Entre ellos, por supuesto, que está el gobierno. Eso es lo primero. Nosotros también, obviamente, siempre esperamos una mejor recepción por parte de la clase política, particularmente de Chile Vamos, pero también entendemos que aquí cada uno juega un rol. Los candidatos son candidatos, los gobiernos son gobiernos. Y lo que nos toca a nosotros es gobernar. ¿Qué significa eso? Promover políticas de ayuda a las familias que sean responsables, que signifiquen paquetes que estimulen la economía, no solo transferencias directas, y que además nos permitan en el futuro eventualmente tener que nuevamente recurrir a ayudas estatales. Ese es el trabajo de un gobierno. ¿Y los partidos habrían esperado también un apoyo más efectivo a este paquete de medidas? Bueno, como le digo, siempre quisiéramos que se nos apoye más. No esperamos que no se nos critique, que no se nos pidan modificaciones a los proyectos. Desde luego, le insisto en que no nos gusta que a veces nos atribuyamos calificativos que no son justos y no dicen relación con la verdad, pero por lo demás, y dejando eso atrás, lo que esperamos en los próximos días seguir convenciendo, seguir encontrando voluntades, no solo en Chile Vamos, sino también en la oposición, para finalmente lograr lo que nos importa, que es aprobar este paquete de ayuda a las familias que sea ley lo antes posible. Ministro, sobre este debate de postergar la elección a propósito de las cifras de COVID, sabemos que el gobierno tiene la intención de llevar a cabo la elección el 10 y el 11 de abril, pero están sumándose nuevas voces en el Congreso, en los partidos, que están pidiendo revisar esto un par de semanas antes, es decir, prácticamente la próxima semana. ¿Cómo está esa discusión al interior del gobierno? ¿Hay una posibilidad de que esto se vuelva a evaluar la próxima semana? A ver, no es que el gobierno esté empecinado o quiera hacer las elecciones sí o sí. El gobierno tiene un mandato constitucional que fue ampliamente considerado cuando se votó, ¿no es cierto?, la reforma constitucional por parte del Parlamento, y nosotros tenemos que cumplir ese mandato constitucional, primero. En segundo lugar, yo he oído algunas voces, pero no demasiadas, que estén promoviendo, ¿no es cierto?, la posibilidad de aplazar las elecciones. En tercer lugar, también hay que considerar que en esta ocasión hay campañas que están andando, que están funcionando, y obviamente no es exactamente lo mismo que haber postergado un plebiscito. Pero así, Álvaro, hay una cosa que sabemos: el gobierno siempre, absolutamente siempre, y más allá de las consideraciones políticas, más allá de las consideraciones económicas, siempre va a anteponer la salud de los chilenos, y en consecuencia estamos preparados para tener una elección que sea ejemplar, no solo desde la perspectiva de la participación, sino también de la perspectiva sanitaria. Y en ese sentido creemos que haber ampliado a 2 días de votación fue un acierto. Pero como le digo, estamos adoptando todas las medidas y además estamos atentos a que los contagios están disminuyendo. Ahora, ¿qué tendría que pasar para que esa discusión se volviera a abrir? Estamos todavía, claro, hoy día bajaron puntualmente los contagios, pero es lo que pasa generalmente los días martes. Pero ¿qué pasa si la próxima semana se sigue superando los 7.000 contagios, sigue aumentando la ocupación de camas, que ya está al límite? Bueno, nosotros, como le digo, siempre vamos a anteponer la salud de los chilenos, pero creemos que estamos preparados para que las elecciones se desarrollen conforme se estableció en la Constitución. Creemos que el hecho de hacerla en 2 días también permite paliar un eventual momento de ciertos contagios superiores a los que quisiéramos. Así que nuestra determinación es insistir en que tengamos una elección segura. Como existió el plebiscito seguro en su momento, toca entonces hablar de la elección segura. Ministro, la reforma a las pensiones fue un tema que el propio presidente aquí en Tele 13 hace algunos días reactivó con algunas modificaciones incluso. Sin embargo, en los días posteriores no hemos visto el debate, por lo menos respecto al futuro de esta reforma a las pensiones. Hay algunas voces que están diciendo esto es tema ya para después de la convención constituyente, para un próximo gobierno. ¿Usted está convencido que esto se puede sacar adelante en el actual gobierno? A ver, estoy muy convencido, pero antes que eso quisiera hacer una reflexión previa. No podemos dejar pasar que se nos diga, mira, esta discusión tengámosla ya sea para la Convención Constitucional, ya sea para después de ella, según lo que salga de ahí. Eso significaría que no se está haciendo la pega. El Parlamento sabe perfectamente cuáles son sus atribuciones y sabe que tiene un mandato y que tiene que seguir legislando, así que nosotros creemos que quien quiera decir eso, lo que está haciendo es chutear la pelota para el córner. Y lo que hay que hacer es patear el penal. Y eso significa ponernos de acuerdo en sacar una gran reforma de pensiones. Yo, desde luego, la invitación es la siguiente. Hoy día se nos preguntaba a propósito de la ayuda de las familias por los pensionados. La respuesta es muy clara.
aprobemos luego la reforma de pensiones. El pilar solidario podría empezar a pagarse en el mes de mayo, Álvaro, si es que finalmente fuera ley. Así que la invitación es a que saquemos esta reforma y yo creo que la vamos a sacar adelante porque más allá de lo que a veces uno ve en la prensa y que son propias, ¿no es cierto?, de las negociaciones políticas, lo que yo veo es todavía muy buen ánimo. Ahora, en un año electoral, ¿van a apurar a la oposición con esto? ¿En algún minuto van a empezar a apretar a la oposición? Nosotros no es que queramos apretar a la oposición, lo que tuvimos fue un largo periodo de negociación donde todos estuvieron de buena fe, si esto no es que se trancó porque se trancó, pero llega el momento a veces en que uno tiene que llegar a la conclusión que el acuerdo no se alcanzó y que tal vez es la instancia de la discusión legislativa, de la tramitación, donde nuevamente se pueden alcanzar los acuerdos. Y por eso es que efectivamente hemos apurado esta reforma, se le pusieron urgencias que esperamos que permitan que esto avance rápidamente, pero no por apretar a la oposición. A nosotros no nos importa hacer un punto político. Lo que nos importa son los pensionados, son los chilenos que no están teniendo una buena vejez. Finalmente, ministro, ¿hay molestia, preocupación, inquietud? ¿Cuál es la sensación que hay en el gobierno a propósito del caso de Enjoy, la postergación que le hizo la Superintendencia de Casinos a esa empresa y esta vinculación que se ha hecho de alguna manera por parte de algunos grupos políticos a la figura incluso del presidente? ¿Cuál es la sensación en la moneda respecto a eso? Lo que ha dicho el ministro vocero del gobierno, Jaime Belolio, claro y categórico: el presidente no tiene ninguna relación, ni ningún conocimiento, ni relativamente asociado a esto de los casinos Enjoy. En eso hay que ser claros y categóricos e invitamos a todos los sectores políticos, más que a hacer puntos políticos, a tratar de herir al adversario, a construir acuerdos, consensos, para que este año sea muy fructífero para todos los chilenos. Ministro Osa, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche. A ustedes, muchas gracias, Álvaro. Buenas noches. Nosotros